Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo como siempre nuevamente con el mejor de los ánimos. Sean todos bienvenidos, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, socios, participantes en este evento, invitados, colegas, por supuesto, académicos y amigos. Soy su servidor, como siempre, Enrique Santos Gaona Muñoz, gerente del CAPIT, agradeciendo de antemano a todos los asistentes su presencia virtual a este gran evento académico que se lleva a cabo mes a mes desde esta maravillosa Ciudad de México, así como todos aquellos que nos acompañan más allá de las fronteras de nuestra República Mexicana. Es un gran gusto iniciar esta cálida tarde en el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, agradeciendo de antemano su interés, su tiempo y entusiasmo por acompañarnos. En esta ocasión recibimos con un gran gusto a nuestro con quien el día de hoy iniciamos nuestra 24ª cátedra magistral de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana, desde la sede de la Casa de la Ingeniería Civil. Para empezar, tengo el gran honor de presentar el presidium virtual que nos acompaña el día de hoy a nuestro gran evento. En primer lugar, le damos una cordial bienvenida al maestro Esteban Figueroa Palacios, nuestro conferencista invitado de esta tarde, a quien le agradezco la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y su amable presencia en línea desde la sede de su lugar en donde se encuentre. Muy buenas tardes, estimado maestro. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Por otro lado, también le doy la más cordial bienvenida al ingeniero y maestro Jorge Seba Moreno, presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, y muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Muy buenas tardes y un muy caluroso y cariñoso saludo a todos ustedes. También nos acompaña el ingeniero José Piña Garza, invitado especial del Comité de Planeación. Bienvenido y muchas gracias por su asistencia virtual a este evento. Asimismo, nos acompaña el ingeniero Carlos Ignacio Santillán Ojerti, coordinador del Comité de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Bienvenido, muchas gracias, ingeniero. Y es así como iniciamos ahora nuestro gran evento el día de hoy. Pues bien, después de muchos esfuerzos, llegar a 24 sesiones de grandes maestros de ingeniería civil, estamos hablando prácticamente, si fueran en forma consecutiva, 2 años de trabajo que hemos hecho en el CAPIT, cosa que nos honra con su presencia el día de hoy el maestro Esteban Figueroa Palacios. Le voy a pedir, si es tan amable, darle unas palabras de agradecimiento a nuestro ponente, al maestro Esteban Figueroa Palacios, precisamente al maestro Jorge Seba Moreno, nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Adelante, maestro Jorge Seba, por favor. Muy buenas tardes. Al hablar de cátedras de los grandes maestros de la ingeniería civil, es muy fácil identificar a Esteban Figueroa, porque es uno de los grandes maestros reconocidos en la universidad, en la sociedad, en todas las dependencias por donde pasa él. Creo que tenemos la oportunidad de hoy escuchar la plática de un verdadero ser humano, un ser humano completo, tanto en el campo de la ingeniería como en el campo de la humanidad. Quiero saludar a Enrique Santos Gaona. Muchas gracias, Enrique, siempre preparando este gran evento, una gran magnitud. A nuestro coordinador del Comité de Planeación, Carlos Ignacio Santillán. Carlos, muchas gracias. Estamos viendo un tema de planeación, que es una de las banderas que el colegio siempre está enarbolando para decir la planeación es la base para el desarrollo de todos los proyectos y todas las obras. Y por último, pero el más afectuoso cariño, a mi gran amigo Pepe Piña
Garza, que está en todos estos eventos y nos motiva a todos a continuar. Eres un ejemplo, Pepe, un muy fuerte abrazo y no nos queda más que darle la palabra a Esteban para que inicie su plática, o sea, no es una cátedra, es una plática, es una vida que le encanta a Esteban. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado Jorge Esteban, presidente del colegio. Previamente voy a leer rápidamente su semblanza del maestro Esteban Figueroa Palacios. Él es ingeniero civil por la UNAM, 1975, con maestría en planeación de infraestructura en Stanford University desde 1979. Ha sido presidente de construcción y gerente de empresas constructoras, participando en la construcción de carreteras, túneles, obras hidráulicas y marítimas. Participó en la supervisión de la construcción de 600 kilómetros de autopistas concesionadas en México y en proyectos de reconstrucción carretera en El Salvador. Consultor en el área de planeación y financiamiento de infraestructuras y en la estructuración de proyectos en la Asociación Público-Privada en México, Panamá, Guatemala y Colombia para carreteras, aeropuertos, puertos e infraestructura hospitalaria. Ha sido miembro de comités técnicos de Fondo de Inversión en Infraestructura y del directorio técnico del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, así como coordinador del Comité de Planeación del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es profesor titular por oposición del curso de planeación desde hace 37 años en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en el posgrado de la misma facultad, en el programa de construcción y partiendo los cursos de administración de la construcción y gerencia de proyectos. Profesor invitado durante 10 años en el programa de posgrado en construcción en la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador. Coordinador de un módulo en el diplomado en asociaciones público-privadas organizado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Universidad Anáhuac. Autor del libro Planeación de Proyectos de Infraestructura, un enfoque social, que fue distinguido con el premio Javier Barros Sierra como el mejor libro de ingeniería civil en el año de 2019 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y es así como abrimos la puerta para que nuestro invitado, el maestro Esteban Figueroa Palacios, inicie, por supuesto, su conferencia al auditorio, que esperamos con mucho gusto. Maestro Esteban, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jorge, por tus elogiosas e inmerecidas palabras hacia mi persona. Me voy a permitir presentar algo que traigo preparado para iniciar la charla. El enfoque o el tema que elegimos, pues evidentemente, como comentó Jorge, se refiere a planeación de infraestructura. Y un tema que particularmente me ha interesado es que la planeación esencialmente es una disciplina que administra la incertidumbre, porque es una disciplina orientada al futuro y el futuro pues está inmerso en la incertidumbre. La temática de esta plática es esta, ¿no? Es la planeación como proceso y no como evento, la planeación y el cambio en el mundo, la capacidad para prever, algunas ayudas para la previsión, técnicas de pronóstico, y dentro de estas técnicas de pronóstico me voy a referir particularmente a la construcción de escenarios como una de las herramientas más completas desde mi punto de vista de pronóstico o de prospección en planeación. ¿Por qué es un proceso y no un evento? Bueno, aquí a propósito puse estas fotos. La fase de construcción puede tomar años en una carretera o en cualquier proyecto, y la fase de operación otros muchos años más. Y la planeación no se detiene en el momento que se inicia la construcción ni cuando se inicia la operación. La planeación se está ejerciendo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y si hablamos de que los proyectos de infraestructura tienen un ciclo de vida de más de 30, 40 años, pues la planeación es un proceso permanente, ¿no? Quisiera referirme rápidamente a estas gráficas porque el concepto de planeación es que es una actividad orientada al futuro
que nos permite llevar a cabo una cadena de toma de decisiones bajo incertidumbre. En ese sentido, la planeación es esencialmente la forma de pensar para tomar decisiones. Decisiones que nos conduzcan hacia el futuro que deseamos, al que aspiramos. Russell Lakoff, uno de los ideólogos de la planeación, decía que la planeación no consiste en tomar hoy las decisiones del futuro, sino que las decisiones que tomemos hoy tengan las consecuencias que esperamos en el futuro. Y en ese sentido, esta decisión que tomamos hoy está bajo incertidumbre. Bueno, pensemos en un proyecto y como ejemplo, el caso de una carretera, pero podría ser una obra hidráulica, un puerto, un aeropuerto, cualquier obra de infraestructura. El proceso, desde mi punto de vista, surge de una manifestación de necesidades por parte de la sociedad. Abajo pongo una serie de bullets con lo que el planificador debe observar cuando surge una necesidad. ¿Cuál es el contexto social de esa necesidad? ¿Cuál es el contexto económico? En el caso de la infraestructura es muy importante el medio natural, el medio modificado, y bajo analizando estos aspectos, debe de tomar en cuenta la estructura regional, la vocación de la región, los rezagos existentes, las políticas públicas vigentes, y con toda esta información tomar una decisión. Y la decisión es configurar o aceptar que hay que diseñar un esquema de atención a estas necesidades. Estos esquemas de atención son normalmente consideradas programas en el sector público, podrían ser políticas públicas inclusive, pero estamos hablando de un concepto, una estrategia general para atender las necesidades, que se debe basar en qué propósitos se buscan, con qué recursos se cuenta, qué plazos se tienen para resolverlos, quiénes son responsables. Y para ello hay que hacer un diagnóstico, un pronóstico, fijar objetivos, alternativas. Y esto que estoy mencionando es lo que tradicionalmente se considera el campo de la planeación, pero es una pieza nada más. El diagnóstico, el pronóstico, los objetivos son una pieza. Porque a partir de eso se toma otra decisión, que es identificar ahora sí con qué proyectos de infraestructura vamos a atender estas necesidades a través de programas que se forman por un conjunto de proyectos. Estos proyectos tenemos que ya perfilarlos con su localización, sus dimensiones, un orden de inversiones, las contribuciones que esperamos de ellos y los impactos de todo tipo que pueden surgir. Para tomar la decisión de si se sigue adelante o no, hay que evaluar qué tan urgente es el proyecto, y aquí debemos considerar a la política como la ciencia de lo posible, ¿no? A pesar del desprestigio que existe, es necesaria e indispensable. Hay compromisos políticos que nos permiten jerarquizar proyectos, porque vamos a tener muchos proyectos, y no todos se van a poder desarrollar porque hay limitaciones. Y tomamos una decisión. Esta decisión nos lleva a elegir proyectos a los que vamos a evaluar su rentabilidad económica, social, su sostenibilidad, etcétera, para que decidamos si se inicia, se pospone, se suspende, se segmenta el proyecto. Tomamos otra decisión y ahora sí elegimos un proyecto. Si se inicia, o si lo posponemos, o si definitivamente se cancela, y esto es algo muy importante, cada vez es más relevante en planeación segmentar los proyectos, es decir, hacerlos por etapas, entre otras cosas por las limitaciones de recursos. Entonces podemos iniciar etapas y ir resolviendo necesidades. Así se definen los proyectos que se van a construir, a los que ahora sí les hacemos un presupuesto muy detallado, estudios básicos, en el caso de carreteras, el derecho de vía, los permisos, las obras inducidas, etc. Esta es la primera fase es la estratégica. Los ingenieros participamos importantemente aquí, pero también participan economistas, sociólogos, antropólogos, abogados, financieros. Esta fase táctica
empieza a ser ya más campo de la ingeniería civil, aunque siguen participando otros profesionales. Y la fase tercera, la ejecutiva, una vez que se decide el proyecto para construir, pues si es un proyecto público hay que licitarlo, hay que hacer todo el proceso de licitación y tomar la decisión de quién, cómo y cuándo se construye. Para construirlo pues se necesita un presupuesto, una supervisión, un programa. Y entonces se toma la decisión ahora, una vez terminada la construcción, de cómo integro el proyecto a la red, en este caso de carreteras, o cómo integro el proyecto a la región, quiénes son los responsables de administrar ese proyecto. Y aquí es algo que a veces olvidamos, un proyecto que está terminado, que ha concluido su construcción, necesita ahora otra organización para operarlo y mantenerlo. Y es otra decisión que hay que tomar. En el caso de la operación, en el caso de una carretera, hay que revisar su intermodalidad, sus conexiones urbanas, la inspección permanente de la operación, programas de mantenimiento. Y esta es la fase ejecutiva. Y la última fase es la administrativa. En la administrativa se inicia la operación, el mantenimiento, que comentaba yo. Aquí es muy importante en esta fase, una vez construido e iniciada la operación, hacer un análisis, una evaluación que se le conoce como ex post, para ver si realmente el proyecto que hemos decidido construir y que se ha construido está satisfaciendo esas necesidades que partieron en la fase estratégica desde el inicio. Nos olvidamos de eso con frecuencia y nunca sabemos si el proyecto realmente satisfizo esas necesidades, en qué medida los satisfecho. Bueno, una vez operando, pueden ocurrir varias cosas. En el caso de una carretera, se puede saturar, puede haber siniestralidad, pueden haber desconexiones no previstas y hay que tomar decisiones. Otra vez, otra eslabón de la cadena de decisiones. Tenemos que ampliar el proyecto, hay que adecuarlo, tenemos que ampliarlo, tenemos que rectificar, tenemos que agregar conexiones o terminales intermodales, por ejemplo. Y finalmente, al final de su vida útil hay obsolescencia física, o puede haber obsolescencia tecnológica, o puede haber pérdida de mercado porque cambiaron las circunstancias económicas de la región a la que sirve. Y hay que tomar la última decisión en esta fase administrativa, que es el abandono o el cierre del proyecto. Entonces veamos pues que la planeación ocurre a lo largo de toda la vida y es una cadena de decisiones, de toma de decisiones bajo incertidumbre, porque tomamos la decisión bajo la esperanza de que la decisión que tomamos ahora, como dice Eichhoff, tenga la consecuencia en el futuro que deseamos. ¿Y por qué esta incertidumbre es cada vez más difícil de administrar? Por la velocidad del cambio. Porque en los últimos 50 años, cuando menos, el cambio ha sido exponencial en muchos aspectos de la vida del ser humano. Aquí pongo dos ejemplos nada más. La comunicación. En 1900, el medio de comunicación por excelencia era el telégrafo, que por cierto, aprovechaba el desarrollo del ferrocarril para que a paralelo a la línea férrea fuera la línea telegráfica. 20 años después se generalizó el uso del teléfono. Ya no se requería un especialista para traducir el mensaje, ya se podía hablar directamente. Pero fíjense que pasaron muchos años, 50 años, tendría que venir la maduración de la tecnología satelital, ¿no? Que por cierto se inició no con el objetivo de comunicar, sino de espiar, ¿no? Los primeros satélites eran militares y en la Guerra Fría de espionaje, rusos y americanos principalmente, o solamente en ese entonces. Pero luego el gran aporte de los satélites ha sido la comunicación. Y ya a partir de los años 70, el satélite se volvió el medio de comunicación por excelencia. Y luego, así como el ferrocarril ayudó al telégrafo a desarrollarse, aparece el Internet. Y el Internet más el satélite nos configura el ambiente de comunicación que tenemos ahora al menor
costo de la historia y con la mayor eficiencia de la historia. Y esto ocurrió en un siglo, en 90 años. Pensemos en otro aspecto de la vida humana, la velocidad a la que se desplaza el ser humano, a la que se transporta el ser humano. Y me voy a ir al transporte aéreo porque es el que ha marcado ese ritmo de velocidad. Pero bueno, a principios del siglo XX, la velocidad máxima a la que podía moverse una persona era 40, 50 kilómetros por hora en un ferrocarril. Pasaron realmente 40 años después de la Segunda, o durante la Segunda Guerra Mundial, se generaliza, se consolida la aviación como un medio de transporte y el ser humano puede moverse, pasa de 40 a 300 kilómetros por hora. Es decir, más de casi 10 veces más rápido que 40 años antes. 40 años. Pero solo 20 años después, ya la mitad del tiempo, triplicó su velocidad de desplazamiento al generalizarse el uso del jet. Y podía moverse ahora a 900 kilómetros por hora. Y solo 10 años después, fíjense, este es el principio de la curva exponencial, ¿no? Se duplican las abscisas en periodos cada vez más cortos pero se duplican las ordenadas en periodos cada vez más cortos de las abscisas, y esa es la curva exponencial. En 10 años, el hombre pudo, el que tenía el dinero, pero cualquier persona, no necesitaba ser un piloto militar, podía volar a más de 2,000 kilómetros por hora en el Concorde. Bueno, este cambio ahora lo vivimos en todos los aspectos que nos rodean: comunicación, medicina, tecnología, es decir, en todo el campo en el que nos movemos ocurre eso. Y yo ejemplifico esto, ¿no? Hasta 1970, más o menos, los 60, digamos, la primera mitad del siglo XX, el cambio era la línea negra. Es decir, el mundo no cambiaba drásticamente ni tan frecuentemente. Vivíamos en una pausa, se vivía en un mundo pausado. Y aquí ejemplifico, si el cambio es una ola, la persona que se parara en la parte baja de la ola a lo mejor podía ver muy lejos con bastante certidumbre, porque no iban a cambiar las cosas drásticamente. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo los últimos 25 años del siglo XX, el cambio es la línea roja. Cada vez más frecuente y cada vez más profundo, más drástico. De manera que si alguien se para en el fondo de la ola de cambio, no va a ver más allá de sus narices. Y si una empresa se confía en planear su desarrollo a partir de lo que ve, donde está en la ola, va a fracasar. La única manera de administrar esta velocidad de cambio es, si esto es una ola, como si fuera una ola de mar, es surfear en la ola, subirse a la ola. Y esto se llama en planeación flexibilidad. Tenemos que adaptarnos al cambio y movernos con el cambio para poder sobrevivir económicamente, operativamente, en este mundo cada vez más cambiante. Y por cierto, este cambio, bueno, es una aspiración del hombre tratar de ver el futuro con eso, de anticipar el futuro, de prever, desde los griegos, ¿no? Este es el templo de Delfos, ¿no? En Delfos habían unos vivales sacerdotes que decían que podían ver el futuro y cobraban muy bien a los reyes y a los millonarios y les decían lo que querían oír. Sigue existiendo el oráculo de Delfos porque hay gente que lee las cartas y lee las manos y le pagan por ello, ¿no? Es decir, la aspiración de ver el futuro es histórica, es un anhelo del ser humano anticipar el futuro porque tendría una gran ventaja. Pero no es posible. No es posible. Lo que sí podemos hacer es desarrollar una capacidad de previsión, y como su nombre lo dice, antes, visión, ver antes, ¿no? No se trata de adivinar el futuro, se trata de bosquejar lo que podemos esperar. Es decir,
es un proceso mental para la anticipación. No quiere decir que vamos a adivinar, no quiere decir que le vamos a atinar, pero probablemente sí tengamos una imagen borrosa, como ustedes quieran, de un futuro probable. En todo caso, es un ejercicio que nos permite ir un paso adelante. Nos permite conocer qué puede pasar para no ser sorprendidos. Una gran contribución de la planeación es la no sorpresas. Aunque no ocurra lo que habíamos previsto, si lo habíamos anticipado, pues ya no nos sorprende. Y al menos psicológicamente estamos preparados para eso. La planeación es la capacidad anticipadora para la toma de decisiones, tal como en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo problema se anticipó desde los años 70. En los años 70 había un plan maestro ya para el aeropuerto en la laguna de Zumpango, que esencialmente es el Felipe Ángeles, es la misma zona. Ya no se pudo hacer en Zumpango porque se llenó de casas. Pero el aeropuerto actual no se llenó de casas porque era un aeropuerto desde esa época. Pero esencialmente ya se tenía planeado eso. ¿Qué faltó entonces? Faltó continuar con esta cadena de toma de decisiones que planteamos al principio. Se llegó solo a la fase inicial de planeación y ya no se tomaron decisiones. Se pospusieron o no se tomaron. ¿Cuáles son los insumos para la previsión? A veces se dice que una persona es intuitiva, ¿no? Porque dicen, tiene intuición, puede adivinar un poco lo que va a pasar. Y por cierto, se tiene evidencia de que la mujer, el género femenino, tiene mayor capacidad de intuición que el hombre. ¿Qué se necesita? ¿Qué es la intuición? No, la intuición no son corazonadas. Es un proceso racional y mental, pero que se hace a la velocidad de que se mueve la energía eléctrica en el cerebro. Porque lo que se hace es recordar la experiencia de algo parecido a lo que está pasando, hacer un análisis intelectual en el cerebro muy rápido y muy importantemente concluir. Tener una capacidad de decisión. Concluyo esto. Esto lo hace el intuitivo en fracciones de segundo o en segundos. Pero no está inventando nada. Inconscientemente probablemente está rescatando en su cerebro experiencias pasadas, haciendo un análisis de lo pasado con lo que está observando ahora y sacando conclusiones. Bueno, la planeación, como decía yo, que quiere ver el futuro, quiere prever, pues lo va a prever, pero con toda la incertidumbre cada vez mayor por el mundo cambiante en el que estamos viviendo, ¿no? Esta gráfica ya nos lleva un poco a nuestra tarea como ingenieros civiles, ¿no? Y quiero mostrar aquí cuatro aristas de incertidumbre en la que nos manejamos en los proyectos de infraestructura. Como decía yo, surge de una necesidad de la sociedad el proyecto de infraestructura, y como ingenieros estamos capacitados para administrar la incertidumbre de la demanda, ¿no? Tenemos que estudiar si el proyecto va a tener demanda, si va a ser usado, si se necesita o no se necesita, qué tipo de demanda es, porque corremos el riesgo de una operación deficiente o de sobre o subdiseñar el proyecto si la incertidumbre de la demanda no la estudiamos adecuadamente. Y tenemos la incertidumbre de la naturaleza, ¿no? Sí. Riesgos hidrológicos, sísmicos, viento, es decir, pueden ocasionar daños o colapsos, ¿no? Bueno, por cierto, las fotos son reales de casos en los que yo he participado. El de arriba es el puente de Ansaldúas en Reynosa, que no tiene demanda, ¿no? Hubo la incertidumbre de la demanda, no se administró y es un fracaso financiero. Y las fotos de abajo, la primera es en el sismo del 85, una estructura, una terminal de granos en Lázaro Cárdenas que se colapsó por el sismo. Y la de abajo, el doctor Marengo estuvo en esta conferencia hace dos meses. Él manejó esto que está abajo, que es el caído del río Grijalva, ¿no? Que obturó el río y creó un riesgo potencial enorme, ¿no? Pero son las incertidumbres de la naturaleza. Pero para esto estamos muy capacitados los ingenieros.
llevamos ingeniería sísmica, hidráulica, hidrología, etcétera, ¿no? Pero del lado izquierdo está lo que podríamos llamar el componente blando de los sistemas, ¿no? Donde interviene el ser humano, no la naturaleza, ¿no? Bueno, también en la demanda interviene el ser humano, ¿no? Pero aquí estamos expuestos a eso, el entorno económico. El entorno económico que puede hacer que el proyecto se retrase o se cancele y se abandone. Y aquí hay riesgos de todo tipo, ¿no? Uno de ellos es el político. No sé si deba mencionar, pero no voy a decir qué lugar, pero yo participé en un comité de inversiones que se invirtió en ese hospital que está en obra negra. Hubo un cambio en el político y el nuevo gobernador canceló el proyecto. Un hospital que era necesario, pero por razones políticas se canceló. Ese es el entorno, debe haber puesto entorno político y económico, ¿no? Pero es que abajo está la presión política también. La presión política sobre todo de la urgencia, que tanto se ha comentado en el Colegio de Ingenieros Civiles, de la urgencia, de la presión de la urgencia por llevar a cabo los proyectos, aún sin estudios suficientes, ¿no? Esto puede conducir a operaciones deficientes, mala calidad, sobrecostos, etcétera. Y ahí hay dos casos, ¿no? Uno, por corrupción, el del lado derecho es la inundación de una zona de Acapulco hace muchos años, porque eran humedales y por corrupción se autorizó un desarrollo habitacional ahí. Y la izquierda, pues es la línea 12 del metro. Bueno, entonces vean que esta cadena de decisiones que dije al principio tiene que ver con todas estas variables inciertas. En algunos casos podemos usar modelos como la ingeniería sísmica, ¿no? Hasta cierto punto. Pero en otros no. Tenemos que usar otras técnicas de administración de la incertidumbre. ¿Y cómo podemos prever entonces si no tenemos, si tenemos tantas variables que nos van a configurar el futuro y vivimos en un mundo cada vez más cambiante? Y contestemos esas preguntas. ¿El pasado es un referente de lo que está ocurriendo ahora? Sí, lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de lo que ya pasó. Pero la siguiente pregunta, ¿y esto es una tendencia? Si es una tendencia, lo puedo proyectar hacia adelante, ¿no? Con un modelo matemático. ¿Y la tendencia es confiable para pronosticar el futuro del sistema? Que si no va a cambiar nada, sí. Pero si estamos viviendo este mundo de cambio, ¿será confiable? Se trata de sistemas blandos. Los sistemas blandos son aquellos cuyo comportamiento está determinado por la actitud humana. Y los sistemas blandos, pues, dependen de cómo actúe el ser humano y difícilmente los podemos modelar, ¿no? Pongo de ejemplo ahora el pronóstico del desarrollo inmobiliario de oficinas en 2018. Pues tenían un pronóstico optimista. Viene la pandemia y ¿qué pasa ahora? Que no hay demanda de oficinas, ¿no? Porque las decisiones humanas, en este caso de las empresas, de los directores de las empresas, llegaron a la conclusión de que ya no necesitan tantas oficinas o ya no necesitan oficinas. La situación actual se puede explicar como una consecuencia del pasado que se puede replicar en el futuro. Estas preguntas casi puedo decirles que la respuesta es no. El pasado ya no es referente para el futuro. ¿Y por qué ya no es referente para el futuro? Porque lo más importante para prever ya no es apoyarnos en la historia. La historia nos sirve como punto de referencia y como punto de apoyo. Pero la verdadera capacidad de previsión significa anticipar puntos de quiebre en la tendencia. Puntos de quiebre. Puede pasar algo que cambie la tendencia, que modifique o acelere o la disminuya o la cambie. ¿Y cómo identificamos esos puntos de quiebre? Eso se llama visión de futuro. Eso se llama visión de futuro. Y los que tienen esa visión de futuro son aquellos que están informados de muchas disciplinas, no solo de la especialidad que le corresponde. Y esto es lo complicado. Normalmente usamos métodos de pronóstico cuantitativos, que son los estadísticos. Estos nos gustan mucho a los ingenieros, porque los ingenieros somos racionales, ¿no? No quiere decir que otros profesionistas no lo sean,
pero yo me comparo con los arquitectos, ¿no? Los arquitectos son creativos, entre otras cosas porque les dicen que son artistas, ¿no? Entonces se la creen y bueno, sí tienen una gran creatividad, los capacitan para desarrollar la creatividad. En cambio, a los ingenieros, pues nos meten 10 cursos de matemáticas en los primeros 2 años de la profesión, de la carrera, y nos volvemos racionales, lógicos. Y por eso los modelos cuantitativos, que son estadísticos y que tratan de proyectar el pasado hacia el futuro, pues son muy atractivos para el ingeniero civil, pero cada vez son menos útiles. Los verdaderos modelos útiles son los cualitativos, aquellos que se basan en la opinión de expertos. Aquí puse que no emplean datos, sí emplean datos del pasado como plataforma de apoyo, pero lo más importante es la experiencia, el conocimiento especializado, la creatividad de los participantes y estos métodos cualitativos no surgen de la mente de un solo hombre, de un solo individuo. Son generalmente ejercicios colectivos en donde se retroalimentan las ideas. Algunas técnicas son paneles de expertos, el método Delphi y, al que me voy a referir adelante, la construcción de escenarios. ¿Qué es un escenario? Bueno, vamos a ver aquí adelante. ¿Qué es un escenario? Bueno, Porter, un gurú de la administración, dice que es una visión consistente de lo que puede llegar a ser el futuro. Pero aquí dice algo muy importante. Un escenario no es un pronóstico. Generalmente no es un escenario, se construyen varios escenarios. La parte de la planeación estratégica que tiene que ver con las herramientas, tecnologías para manejar la incertidumbre. Bueno, sí, efectivamente. Pero un poquito de historia. ¿De dónde salen esta idea de escenarios? Bueno, el que parece ser de la idea inicial, no estoy seguro si es así, es Peter Schwartz. Él era como director de estrategia de la Shell, de la petrolera. Y un día le plantearon sus jefes que les dijera, en la época del embargo petrolero de los años 70, de principio de los 70, ¿qué hacían? ¿Qué hacía la empresa? ¿En dónde invertía? Buscando nuevos yacimientos, incrementando su capacidad de explotación o invirtiendo en refinado del petróleo, en productos terminados. ¿Qué le convenía hacer? Dime qué hacemos. Y Schwartz les contestó, no sé. ¿Cómo no sabes si tú eres el director de planeación estratégica? No sé. Depende de lo que vaya a venir en el mundo. Y entonces lo que debemos de hacer es, si pasa esto y esto, hagamos esto. Pero si pasa esto o esto, hagamos esto otro. Pero si pasa esto y esto, esto otro. Y construyamos escenarios dependiendo de lo que pueda pasar. Y lo que tenemos que hacer es, entendidos estos escenarios, vayamos observando, caminando en el futuro en una visión exploratoria, qué variables de las que analizamos se están configurando y entonces este es el escenario que se está configurando y vamos hacia allá. Y así surge la teoría de escenarios o la de herramienta de escenarios, ¿no? ¿Cuándo es útil construir un escenario? Cuando lo que queremos ver es tan complejo, tiene tantas variables que no lo podemos modelar matemáticamente. ¿Es una técnica de pronóstico? No. Es una técnica de visión de posibles futuros. Y bueno, veamos los fundamentos para construir un escenario. Construir un escenario no es un proceso reduccionista, ¿no? Es más bien casi un arte. Se necesita mucha creatividad y es realmente una técnica en donde los que construyen el escenario se vuelven como escritores, como que van a escribir una historia. Pero deben ser factibles los escenarios, requieren información, mucha información. No se puede construir un escenario sin información del campo en el que se va a construir el escenario. Peter Schwartz sugiere que deben explorarse ciencia y tecnología, eventos que la sociedad percibe como configuradores del cambio, los conocimientos de borde, los state of the art que llaman los gringos, ¿no? Aquí quisiera mencionar algo. Hay cosas que no nos podemos imaginar, ¿no? Aún con toda la información. Hay eventos que nadie se imaginó que pudieran
ocurrir. Y a estos eventos, Taleb, un experto en visión de futuro, les llamó cisnes negros, porque los cisnes son blancos, ¿no? Entonces es muy raro un cisne negro, pues eso es algo que nadie sabe, nadie se espera. Por ejemplo, él ilustra esto con las Torres Gemelas. Nadie, ni Spielberg se imaginó, hubiera hecho una película de esto, no se lo imaginó que ocurriera un evento trágico, pues, pero de esa naturaleza, que era improbable, ahora podrían decir que imposible, ¿no? Y ocurrió. Algunos dicen que la pandemia de hace 3 años fue un cisne negro. Yo creo que no, porque pandemias han existido en toda la vida de la humanidad. La peste negra en el siglo XIV, ¿no? Que arrasó con el 40-35% de la población de Europa. Los historiadores dicen que esa peste negra equivalió en el siglo XIV a una guerra nuclear que arrasó con la población. Pero fíjense, la peste negra, hay un mapa muy, muy interesante que con isocronas, con curvas del mismo tiempo, va mostrando cómo iba avanzando la peste en Europa. Entró por Venecia, porque venía de Oriente Medio y venía en las ratas de los barcos. Y como Venecia era la puerta de entrada del comercio, por ahí entró. Por cierto, Boccaccio se encerró para escribir sus cuentos, ¿no? Porque se encerraron, los que tenían posibilidades se encerraban porque creían que el mal estaba en el aire, ¿no? Y fíjense que era una bacteria, que con antibióticos no hubiera pasado nada ahora, ¿no? No era un virus. Bueno, avanzó, la peste me parece que tomó 5 o 6 años en llegar a los países nórdicos. Avanzó lentamente porque la gente se movía lentamente, ¿no? Se movían a caballo, en carretas, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? Bueno, esas pandemias han ocurrido. Entonces, desde el punto de vista de una epidemia o de una pandemia, no es un cisne negro. Es algo que puede ocurrir y va a volver a ocurrir. ¿Qué realmente qué características tuvo que podemos considerar que fue un cisne negro? Pues unas características muy especiales. Uno, que se originó en China. ¿Y por qué en China? ¿Por qué es importante que se haya originado en China? Porque a China viaja gente de todo el mundo por negocios. De todo el mundo. Todo el tiempo, todos los días. Y dos, esa gente se mueve de sus países a China y viceversa en cuestión de horas, en avión. No en cuestión de meses como en la Edad Media. Y entonces gente de todo el mundo llegó a China, se infectó y salió en cuestión, y llegó en 10 horas a su país a infectar a su país. Si hubiera tenido su origen en Senegal, a lo mejor no se expande como se expandió, porque nadie va a Senegal, no llega tanta gente de todo el mundo a Senegal. Entonces esas dos características pudieran configurar esto como algo imprevisto, ¿no? Algo casual o una casualidad que haya sido en China y que se haya ocurrido en una época en que el transporte aéreo acorta el mundo notablemente, ¿no? Bueno, toda esta información sirve para construir escenarios, ¿no? Y el primer paso, y esto es importantísimo, es identificar cuáles son las fuerzas dominantes de un escenario. Por ejemplo, Schwarz en lo del petróleo pudo haber dicho si hay guerra en el Medio Oriente o si no hay guerra en el Medio Oriente. Si hay guerra en el Medio Oriente o si no hay guerra en el Medio Oriente. Si Estados Unidos es autosuficiente en petróleo o si no es, por ejemplo. Estoy inventando. Y ahí configuro 2 ejes. Y la combinación de estas 2 fuerzas, si hay guerra o no hay guerra, si es autosuficiente o no, configura un escenario diferente y una decisión diferente para las petroleras, ¿no? Entonces, definir las fuerzas dominantes es la clave de una buena construcción de escenarios. Solo podemos cuidarnos de lo que conocemos. Hay categorías de fuerzas dominantes, pueden ser sociales, tecnológicas, económicas, políticas, ambientales, ¿no? Y no necesariamente las 2 fuerzas tienen que ser del mismo tipo. Normalmente no lo son. Una es económica y otra es política, una es tecnológica, otra es social. El segundo paso es, a ver, del escenario que voy a construir, ¿qué sé que sé? Los elementos predeterminados. ¿Qué
Sí. ¿Qué cosa es? No hay duda, esto es cierto. ¿Y cuáles son las incertidumbres críticas? ¿En dónde hay mucha incertidumbre? Los elementos predeterminados, como decía yo, es lo que sabemos, ¿no? Son estrategias para ver a los elementos, son cuáles son los fenómenos de evolución lenta. Esos son difíciles de ver, porque como son de evolución lenta, no se manifiestan claramente. Situaciones restringidas, una ley que prohíbe algo, eventos ya presentes en el flujo que estamos viviendo, ¿no? Choques inevitables, ¿no? Choques inevitables entre dos sectores sociales, dos sectores económicos, por ejemplo. Incertidumbres críticas se descubren preguntándose los supuestos en que se basaron la identificación de estos elementos. Si alguno de estos elementos lo identifiqué diciendo, bueno, pero esto suponiendo que, eso es incertidumbre, no es elemento predeterminado. Bueno, estos son los grandes conceptos de la construcción de escenarios. Y ahora hay que construir la historia. ¿Cuáles son las fuerzas dominantes? ¿En dónde se percibe la incertidumbre? ¿Qué cosa es inevitable? Y empecemos a jugar con la historia. ¿Qué podemos esperar? Entonces, aquí viene una de los temas fundamentales de la visión de futuro, identificar las líneas de quiebre. Aquí hay que recordar una cosa. Las cosas nunca son eternamente malas ni eternamente buenas, ¿no? Es decir, las cosas van a cambiar en algún momento, para bien o para mal. Y algo muy importante, que es un sesgo psicológico que tienen normalmente los seres humanos, es que creen que lo indeseable no es probable. Es decir, que como no lo deseo, no es probable que ocurra. Hay que separar lo deseable de lo probable. Bueno, un escenario es útil cuando alguien que lee el escenario dice, sí, esto puede ocurrir y me sorprendo, ¿no? Que hayan visto esto, sí puede ocurrir. Cuando tiene el poder de romper estereotipos. Oye, esto no me lo había imaginado, esto cambia toda la visión que tengo del mundo. Cuando estimula a usarlo, y esto es muy importante porque esa es la utilidad del escenario, usarlo para dar seguimiento a una decisión. Bueno, hasta aquí la parte aburrida, que es qué es un escenario, cómo se construye, por qué es útil. Y este es un ejemplo que tomé, me van a disculpar la calidad de la imagen, pero es un periódico muy viejo, porque este escenario, hicieron escenarios de la Ciudad de México. Fíjense, ya nos alcanzó el futuro. Se hizo en 1998, cuando el gobierno de Cárdenas, como jefe de gobierno, contrató a Peter Schwartz, a este padre de los escenarios, para que construyera escenarios de lo que podría ser la Ciudad de México, y yo creo que por extensión el país, en el año 2020. Tiene la ventaja este documento que guardé, que ya podemos comprobar qué escenario se configuró, porque ya lo vivimos, ¿no? Pero la idea era que a partir del 98 se fuera dando seguimiento a estos escenarios para ver cuál se estaba configurando y sirviera como una herramienta para la toma de decisiones públicas, ¿no? Y privadas. Bueno, aquí la letra está muy chiquita, pero lo interesante es esto. Aquí están las fuerzas dominantes. Miren, construyó 4 escenarios y 2 fuerzas dominantes. Voy a leerlas porque está muy chiquito. En el eje vertical, dijo, pueden haber 2 formas de gobierno, de poder político, ¿no? Uno, el poder formal, y el otro, el poder informal. ¿Cómo definió Schwartz el poder formal? El poder formal es aquel poder político que respeta las instituciones, que se atiene a las instituciones y que gobierna con las instituciones. Y el poder informal es el que usa las instituciones para su provecho político, ¿no? Me van a decir que el gobierno actual está abajo. Está abajo el gobierno desde 1920, ¿no? Lo que pasa es que ahora se opone frontalmente a las instituciones y antes no se oponían frontalmente, sino las usaban, ¿no? Para su beneficio en lo oscurito. Entonces, las dos, hemos vivido un gobierno de poder informal
formal históricamente. Pero bueno, en el 98 decía, esto puede cambiar. Esto puede cambiar, puede venir un gobierno que verdaderamente es un gobierno de cambio de poder formal. Y por el lado horizontal, en el eje de las X, digamos, Peter Schwartz definió dos fuerzas, dos fuerzas dominantes. Una fuerza dominante, perdón. Fíjense que la vertical es una fuerza política y esta es económica. Del lado derecho está la economía, el beneficio individual económico, y del lado izquierdo el beneficio colectivo. Si lo vemos en la teoría en la historia de las teorías económicas, políticas y económicas, del lado derecho sería el neoliberalismo y del lado izquierdo sería el keynesianismo. Keynes no me acuerdo cómo se llama, el suizo, el austriaco, ideólogo del neoliberalismo. ¿Hacia dónde va la ciudad, decía, o el país en su conjunto, en 1998, en los próximos 20 años? ¿Cuál va a ser la política económica y cuál va a ser el tipo de poder que va a regir? Y entonces construyó escenarios. Aquí es muy importante en la teoría de los escenarios que se le dé un nombre al escenario que lo defina con el nombre, ¿no? Entonces, el primer escenario es el escenario 1, que está arriba a la izquierda, es decir, poder formal, un gobierno institucional que gobierna con las instituciones, y beneficio colectivo, y que es keynesiano, ¿no? Es decir, distribuye la riqueza en la sociedad. Y le llamó Schwartz un rincón cerca del cielo. Entonces vemos al Palacio Nacional, el Zócalo, y atrás como Houston, ¿no? La bonanza, un país. Y aquí describen el escenario, como les decía yo, es una historia. Y se platica la historia. Esto pasó por esto, va a pasar esto. Los gobiernos están actuando así, la iniciativa privada está invirtiendo allá, se está generando el empleo acá, las personas reciben seguro de desempleo, reciben esto, reciben aquello, etcétera. Se describe lo que se imaginan que será eso. El segundo escenario es el de arriba a la derecha, que es también el gobierno respeta las instituciones, pero es un gobierno de mercado, economía de mercado. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Parece, ¿no? Parece Santa Fe. Y un campo de golf y una barda para que no se roben las pelotitas de golf, ¿no? Y describen por qué se constituye este escenario bajo esas condiciones. El tercer escenario es el de abajo a la izquierda, es el que está constituido por un poder informal, es decir, un poder que no gobierna con las instituciones, sino hace uso de las instituciones o se opone a las instituciones, que en el mundo se les puede considerar como gobiernos populistas en algunos casos. No, la definición de populismo es muy difusa, porque luego un gobierno que apoya a las clases necesitadas, por definición le dicen populista. Entonces yo diría que el que apoya a la empresa es plutocratista también. Entonces no es muy claro, pero en todo caso es un gobierno que hace uso de las instituciones para su beneficio, pero que beneficia colectivamente, ¿no? En ese sentido, pareciera que se acerca más a lo que en el mundo se conoce como populismo, ¿no? Y este es el escenario, ¿no? Mentiras piadosas. Todos tienen casa, nada más que en las casas no tienen cuartos, tienen octavos, ¿no? Tienen casa, como ha ocurrido aquí también, ¿no? Las casas que la gente vive a 3 horas de su trabajo. Es decir, aparentemente tienen un patrimonio, pero tienen una calidad de vida muy mala, ¿no? Y aquí describen ese escenario. Y el cuarto escenario es el de este gobierno poco institucional, pero además favorecían una economía de mercado. Es decir,
dejo que los peces grandes se coman a los chicos y los dejo a su libre juego. Y yo me beneficio de las instituciones para gobernar. Y este es el peor, ¿no? Los olvidados, ¿no? La reforma, es decir, reforma, hagan de cuenta Bangkok o algún país peor, ¿no? Inundado por vendedores ambulantes, por gente que anda en la calle viendo de qué come, pero rodeado de edificios de la bolsa de valores, de los edificios de las empresas, ¿no? Este es el escenario más, desde el punto de vista de Schwartz, era el escenario más riesgoso, ¿no? Porque esto es la antesala del estallido social, ¿no? Entonces aquí definió Schwartz esto. ¿Y cuál creen ustedes? Ya pasaron 20 años, ¿no? Ya 23 años. 25 desde que construyó esto Schwartz, pero llegaba al 20, pues ya llevamos 3 más. Mi opinión es que estamos en ¿no? Es un poco, pues porque el gobierno efectivamente, bueno, por cierto, estamos en ese, a pesar de que desde mi punto de vista el poder no ha sido formal. Pero en todo caso ha dejado un libre juego ahí, ha evitado en todo caso este escenario. Pero en todo caso estamos brincando de a ¿no? Bueno, pero esto nos deja motivo para reflexionar leyendo esto, ¿no? Pero vean qué utilidad, ¿no? Es decir, realmente a mí me parece que esta foto, este collage que hizo Schwartz, define mucho lo que vemos aquí en la Ciudad de México. Bueno, este es un ejemplo, pues, de construcción de escenarios. Ya terminamos la hora. Hay otros casos que no da tiempo de presentar. Y les quiero nada más comentar que esos casos que tengo aquí también en las alforjas fueron construidos por alumnos de la Facultad de Ingeniería. Por supuesto, no son expertos, de ninguna manera tienen la capacidad profesional ni la experiencia para hacer, pero lo suplen esas carencias con una extraordinaria creatividad. Y se documenta, bueno, los que traigo son 2 ejemplos notables de grupos verdaderamente buenos que se documentaron muy bien con información seria. Faltó, bueno, por supuesto, una condición para construir escenarios es que lo ideal es que los participantes sean multidisciplinarios, que no sean ni solo ingenieros ni solo economistas, ¿no? Que participen muchas disciplinas, porque el escenario está constituido por la interacción de fuerzas de todo tipo. Pues esta es la idea que quería presentarles, ¿no? De cómo administrar incertidumbre en planeación, porque la planeación es una cadena de toma de decisiones bajo incertidumbre, y como cada vez el mundo es más incierto, pues parece que nos vamos orientando a que la mejor herramienta de visión de futuro es la construcción de escenarios, entre otras cosas, porque es un trabajo colectivo, intelectual y colectivo, de múltiples disciplinas con visiones distintas y visiones complementarias. Y además estimula la creatividad, ¿no? que es muy importante. Pues este era el tema que quería hoy presentarles. Les agradezco mucho su atención. Creo que estamos ya en la hora, gracias, doctor. Maestro. Creo que sí nos aguantaría el tiempo y las personas que nos narraras una anécdota, una historia, algo que probablemente ahí quedó en el tintero, bueno, para que pues de alguna manera conozcamos un poquito más de la parte no formal, vamos a llamarlo así, de tu trayectoria profesional, Esteban. Bueno, justo en el año de la pandemia teníamos muchos años trabajando en el desarrollo del puerto de Matamoros. Era un puertecito de pescadores, pero de pronto surge una oportunidad para un puerto ahí, porque el petróleo en aguas profundas que tiene México está frente a las costas de Matamoros. Y entonces el gobierno del estado, que es un puerto estatal, decide desarrollar un puerto ahí para la explotación de aguas profundas, un puerto de apoyo logístico a la explotación de aguas profundas.
y se empieza a negociar con Pemex. Iba a ser un puerto casi destinado a Pemex y a algunos proveedores de Pemex. Y se empiezan a hacer grandes inversiones en el puerto, en la infraestructura portuaria. Y a mí me piden que yo analice la demanda que se puede esperar en el puerto. Y le digo, ¿cuál demanda? Si todavía no hay explotación de petróleo, ¿y cuándo va a haber explotación? Y si Brownsville, que ya es un puerto que tiene mucho terreno, que está a la misma distancia que Matamoros, compite con él, y si suben los precios del petróleo, y si bajan los precios del petróleo, ya no es rentable explotar aguas profundas. Y que, pues todas estas incertidumbres al único que nos pueden conducir es a construir escenarios, ¿no? Y construimos unos, que por cierto es en mi libro, en el libro que escribí, ahí viene el ejemplo de Matamoros, ¿no? Que es un ejemplo real, ¿no? Construimos escenarios, entre otras cosas, si la reforma energética se cumplía como la habían previsto o si se echaba para atrás como ocurrió, ¿no? Eso no lo sabíamos entonces. Si los precios del petróleo se mantenían altos arriba de $60 o si se mantenían abajo de $60. Y dependiendo de esas dos fuerzas dominantes, construimos escenarios en donde en uno aparecían instalaciones de petroleras inglesas, holandesas, americanas, en un puerto de múltiple actividad petrolera, porque la reforma energética se siguió adelante y los precios del petróleo subieron y se explotaron las aguas profundas. Pero el escenario que se configuró fue que la reforma energética se frenó, que se canceló, que se pospuso la explotación de aguas profundas y que la infraestructura del puerto se quedó casi abandonada, ¿no? Y así, la foto que puse en el escenario es un puerto abandonado, ¿no? Y ese escenario, desgraciadamente, ¿no?, para el puerto fue el que se configuró. Cuando lo presenté a los funcionarios del puerto, me dijeron, quita esta foto, no se la vamos a presentar al gobernador. Digo, pero es que es una posibilidad. Yo no soy adivino, no es un pronóstico. Puede ocurrir si pasa esto y esto. Y eso pasó. Eso pasó. Ahora lo he platicado con el que era director del labio y me dice, tenías razón, dice, lo debimos de haber puesto para que supiera lo que podía venir. Bueno, eso es una experiencia. No, yo no soy experto en escenarios, pero la práctica profesional me ha llevado pues a intentar usar esta técnica. Me gustaría que hubieran participado un experto en construcción de escenarios. Y lo hicimos con varios, no con muchos especialistas, por cierto, pero con gente de Matamoros, con gente de las empresas petroleras, de las privadas. Pemex no quiso participar, porque no se quería comprometer, ¿no? Pero bueno, fue un ejercicio limitado, pero que desde mi punto de vista, se cumplió lo que habíamos previsto, ¿no? Está ahí en el libro y el libro esto se configuró hasta el 2020-21, ¿no? Este escenario, ¿no? Pues esa es una experiencia en el tema de escenarios, ¿no? Experiencias personales en otros ámbitos, pues una de las características de mi libro es que casi todos los ejemplos que pongo son resultado de mi práctica profesional. No porque sea yo tenga yo muchísima experiencia, sino porque soy muy curioso y todo lo registro en la cabeza y lo analizo, ¿no? Y saco conclusiones, ¿no? Entonces me ha servido como para ilustrar con ejemplos de la vida real la teoría. Porque lo importante de la experiencia, bueno, la experiencia desde mi punto de vista es juntar la teoría con la práctica. Si solo es la práctica, no adquiero experiencia. La experiencia es la reflexión que me lleva la práctica cuando la junto. A ver, esto dice la teoría y esto es lo que pasó. ¿Qué conclusiones saco? En ese momento estoy convirtiendo la práctica en experiencia. Y esto ha sido algo que inopinadamente lo he hecho, ¿no? No tan pensadamente, pero inopinadamente lo he hecho a lo largo de toda mi carrera. Un poco porque soy un poco curioso y me pregunto siempre por qué es esto y por qué aquello.
¿no? Pero bueno, sí han habido casos que me han sorprendido, y algo que me llama la atención es que con mucha frecuencia yo entiendo algo que pasó 20 años después. Ya sé por qué pasó esto, ¿no? Nunca es tarde, pero al menos da la satisfacción de saber por qué la regué hace 20 años, ¿no? Yo recuerdo que en mis primeros trabajos trabajaba en inyectar suelos, ¿no? En la presa de Chicoacén. Y pues trabajábamos con una máquina ahí un inyector, y se medía la presión de inyección como Luyon, es un nombre francés que es una medida de presión. Pero yo no sabía ni qué era Luyon, ni por qué nos decían que cuando llegara el Luyon aquí había que dejar de inyectar. Lo hacíamos mecánicamente, éramos ingenieros de 24 años, ¿no? 23 años. En ese momento era práctica. Repetíamos un proceso que nos decían que así debía ser. Cuando llegue el Luyon ahí, párale. Si no, se va a tronar la bomba. Y ahora entiendo que mientras la presión del Luyon era baja, habían grietas que se estaban llenando de cemento, y que cuando se habían llenado las grietas, se empezaba a ver resistencia y subía la presión. Ya se llenaron las grietas, ya párale, ya llenamos esto, vamos al otro barreno. Pero eso lo entendí después. Pero juntando, ¿no?, la teoría con la práctica, ¿no? Ya no me sirvió de nada esa experiencia porque no volví a trabajar en inyecciones, ¿no? Pero lo entendí. Y así muchas cosas, tal vez una experiencia de la que sí estoy orgulloso es que ahí mismo en Chicoacén llevaron unos ventiladores para los túneles, para primero ventilar y luego para extraer los gases de la dinamita y el polvo de la rezaga, y unos ventiladores suecos de última generación. Empiezan a trabajar y no sacan nada, no salía nada. Y entonces mi jefe me dice, ¿qué pasa? Estos no están dando la velocidad que dice el manual. Y le dicen al técnico, dice, no, está bien, aquí está. Tenemos que demostrarles. Y me pide mi jefe, a ver cómo les demuestras que esta velocidad que está dando no es la de catálogo. Y empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y venía yo a México, porque yo era el que hacía las estimaciones, venía a dejar las estimaciones, y me metía a la librería internacional a buscar libros, y me encuentro un libro de experimentos técnicos, y lo abro casualmente, veo cómo medir el flujo de aire, que es el tubo pitot que usan los aviones para medir su velocidad. Y entonces me traigo el libro, me voy al taller de pailería de la obra, y con el pailero diseño el tubito, que son 2 tubitos, tiene su chiste, el tubo pitot. Lo pego en un marco de madera con una manguerita porque tenía que medir el desnivel de agua. Y le digo a mi jefe, ya sé cómo medirlo. Nos subimos al cucharón de un trascabo para alcanzar el ventilador, lo echan a andar y empezamos a medir. Y lo que medíamos era el desnivel del agua en la manguera. Y con una fórmula hidráulica calculábamos la presión, y con la presión la velocidad. Y demostramos que la velocidad era la mitad de la que decían que tenía que tener. Entonces le dijimos al sueco, y el sueco, ¿cómo lo midieron? con este marco de madera, y se empezó a reír. No, eso no es confiable. Yo voy a traer un medidor, un tubo pitot electrónico. Bueno, la diferencia sí, había diferencia, por supuesto, pero dentro de un rango que demostraba, cuando midió, dice, tienen razón. Su velocidad no está exacta, pero anda en el orden de lo que es. Resulta que lo único que tenía es que tenía invertido un polo de eléctrico, y por eso el motor funcionaba a otras revoluciones, y resolvió el problema. Bueno, mi jefe, que era un ingeniero, tal vez lo conociste, Pepe, el ingeniero Shega, Eduardo Shega, su papá era un viejo ingeniero de recursos hidráulicos. Llevó a visitar a su papá a la obra y le platicó cómo había medido el tubo pitot, y me dice, Esteban, tráeme esta que se la va a llevar a mi papá. Y ahí perdí mi invento y se la llevaron. Se la trajo a recursos hidráulicos. Bueno, de eso es mi única aportación creativa en la vida. Pero bueno, creo que a mis alumnos les transmito esa idea, ¿no?
de que debemos de ser curiosos y de ser inquietos en buscar soluciones, a veces en el campo, y por eso les recomiendo empezar en la obra, ¿no? Como ingenieros, porque ahí es donde se aprende la ingeniería, ¿no? Después, pues ya podremos ser financieros y lo que quieran, ¿no? Pero a mí, como he participado en muchos proyectos de asociación público-privada, por alguna razón caí en la parte financiera. No me pregunten por qué. Yo no soy financiero, pero me puse a estudiar. Y entonces discutía con los financieros de Pricewaterhouse y de no sé qué. Y de repente traían unos números, que el volumen de obra es y estos son los costos, y por eso el proyecto financieramente. Le digo, le empiezo a discutir los temas de obra. ¿Y tú cómo sabes eso si no eres ingeniero? Si eres licenciado. No, yo soy ingeniero. Soy ingeniero. Y así que no me puedes engañar con la parte de los costos de obra, porque yo sé los costos de obra. Entonces, no, he actuado como yo digo que soy un traductor entre el ingeniero y el financiero, ¿no? Como que medio hablo los dos idiomas. Y eso también es interesante, que el ingeniero desarrolle esas habilidades de entender otras profesiones que cada vez están más vinculadas a la ingeniería. Cada vez las profesiones son menos autónomas, ¿no? Cada vez interactúan entre ellas más. Pues esas son algunas anécdotas que les puedo platicar de mi carrera profesional. Son muy, muy curiosas, pero la verdad es que las cuentas con una elocuencia que lo haces uno sentir que estamos viviendo allá donde lo viviste tú, y me encuentro con botas, y me encuentro con casco, y me meto al túnel, y me imagino el aparatito que hiciste y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son cosas muy interesantes que le has dejado a tus alumnos. Tengo aquí algunas preguntas que nos gustaría que nos las contestaras lo más claro posible. Yo escuchaba al principio que hablabas de que la planeación administra el futuro, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero sumarle una aportación a tus comentarios, ¿no? Yo vengo arrastrando desde que estudié también la carrera una frase que me encontré en algún lugar y que la sigo acuñando frente a mis alumnos, y yo siempre les he dicho que nadie planea fracasar, pero ¿cuántos fracasan por no planear, no? Es algo que siempre, es algo que no olvido, porque yo también soy amigo, soy fanático de la planeación. Voy a registrar esa frase, es muy buena. Sí, nadie planea fracasar, pero ¿cuántos fracasan por...? Tengo un libro donde lo escribo, te lo voy a obsequiar, te lo voy a mandar por electrónico, para que, pues de alguna manera completemos esto, pero es algo bien importante. Muchas veces los mexicanos tenemos la cultura de la improvisación más que de la planeación. Entonces son cosas que se deben de cultivar, porque pues las agendas a veces están vacías y no planeamos ni lo que vamos a hacer mañana, ni quién nos vamos a poner mañana de camisa o de pantalón, ¿no? Yo creo que son cosas que inician desde la... ¿Se puede considerar que los fracasos de los proyectos de infraestructura están salpicados de falta de planeación, o sencillamente es una mala planeación, o tienen un porcentaje que influye de planeación? ¿Cuál es tu criterio, maestro? Yo creo que los proyectos que salen con sobrecostos o sobreplazos están planeados por el ingeniero, porque se hacen, se concluyen y se operan. Que salieron con sobrecostos y sobreplazos, yo he demostrado que eso ocurre porque precipitan el inicio de los proyectos sin estudios suficientes, sin derecho de vía en las carreteras, y con esos estudios insuficientes, pues los presupuestos resultan muy optimistas. Hay una tendencia psicológica del ingeniero de costos a que todo va a salir bien, no va a llover, no va a haber nada, todo va a ser perfecto, y este es el costo. Además, el político que va a autorizar el presupuesto lo que menos quiere oír es que este presupuesto puede ser mucho más alto. No, esto va a costar muy barato y se puede iniciar ya. Entonces, iniciamos antes, sin estudios, partimos, digamos, de una base de 50, ¿no? Nos va a costar 50 y se va a terminar en un año. Cuando el ingeniero, y esto lo puedo asegurar, el que va a construir sabe que no va a salir ni en 50 ni se va a terminar en un año. El proyecto, si se hubieran hecho los estudios como debía ser, debería costar 100, por decir algo. Y resulta que salen 120, 115, es razonable, 15, 20%. Pero si
partimos de 50, fueron 70 más, pero lo sabemos, y tan lo sabemos, y cuando digo que la planeación es un proceso, pues durante el desarrollo de este proyecto que nació muy débil, nació anémico de información, la estamos planeando, es un proceso, tenemos que ir trabajando con eso para ir consiguiendo más dinero, para justificarlo, para ir llenando los vacíos con los que inició el proyecto, y eso es planeación, porque es un proceso. Entonces, cuando dicen, salió más caro por mala planeación, no, salió más caro por malas decisiones políticas, pero se hizo planeación porque se terminó el proyecto a pesar de todo. Exacto. Bien, gracias. Pregunta más. ¿Qué maestros o teóricos inspiraron ser ingeniero civil con un énfasis en planeación? Esa es una historia curiosa. El que me inspiró fue mi maestro de matemáticas de tercero de secundaria, que era un ingeniero civil, y yo lo admiraba. Era un gran maestro de matemáticas. Y él me indujo un poco a la ingeniería civil, un poco de la imitación. Pero yo quería ser constructor, de hecho empecé en la construcción. Y cuando decidí hacer un posgrado, me inscribí en el programa de construcción, Construction Management. Y en un vuelo con mi jefe, el ingeniero Shega, que platiqué, él me preguntó, ¿y qué vas a estudiar? Pues construcción. La maestría ya la hiciste aquí en la obra. Lo que vas a ver en el aula es lo que viste aquí en vivo. Tienes que estudiar planeación, que es lo que hace falta en México. En ese entonces no se hablaba de planeación, menos de planeación de infraestructura, ¿no? Y se hacía planeación, por cierto, y se hacía muy bien. La Secretaría de la Presidencia de aquel entonces hacía planeación de proyectos y le hacía muy bien. Hemos caído en decisiones políticas que nos han movido todo, pero se hacía planeación en aquel entonces, aunque la disciplina y sobre todo académica no estuviera consolidada, aun cuando el doctor Ochoa Rosso ya había creado la maestría de planeación en la Facultad de Ingeniería en ese entonces. Bien, gracias. ¿Cómo se logra el éxito profesional del maestro Figueroa? ¿Cómo se logra? Los que te están escuchando quieren saber cómo, porque no sabemos. Primero, no sé si soy exitoso. Segundo, y digo, no sé si soy exitoso porque ahora a estas alturas me hubiera gustado haber estudiado letras hispánicas o letras inglesas. Soy un gran aficionado a la lectura. Entonces, siempre he pensado que le erré a la carrera, ¿no? Pero yo digo que cuando tomamos decisiones en la vida profesional, personal, no hay decisiones buenas y malas. Nosotros las hacemos buenas o las hacemos malas. Entonces, cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería y de ser ingeniero civil, dije, pues voy a ser ingeniero civil y me voy a dedicar toda mi vida a la ingeniería civil, no a las finanzas ni a la administración. Es decir, me voy a dedicar a la ingeniería civil. Y si hice la maestría en planeación, me voy a dedicar a la planeación. Es decir, tomé la decisión y hay que hacerla buena, ¿no? Porque corremos el riesgo de tomar una decisión e irnos por otro lado, entonces, pues perdí el tiempo, ¿no? En la decisión que tomé, ¿no? Bueno, eso dices tú, pero después de todo lo curioso que has sido, después de 20 años saber lo que no habías podido conocer, yo creo que sigues siendo, es algo que hay que aprender, no todo el mundo se queda con esas inquietudes. Yo rescato algo, cada escenario es diferente, con factores diferentes, con situaciones diferentes, con consecuencias diferentes y con personas diferentes. Entonces eso no nos hace nada que sea homogéneo, ¿no? Sencillamente tus escenarios como nos presentas, que me parecen muy interesantes, pues tienen que ver con muchos factores que no están ahora contemplados, pero tienen que estar dentro de una planeación. De lo contrario, pues estamos hablando de algo tan sutil, tan sencillo, que no es tan sólido como para poder lograr un éxito, ¿no? Y finalmente, maestro Figueroa, ¿qué recomendaciones puedes dar a los futuros ingenieros civiles que desean ser como el maestro Esteban Figueroa, que sí es exitoso? Que no me hagan caso más. No, bueno, miren, yo creo que cada quien tiene su camino y todos somos diferentes, tenemos diferentes inquietudes. Yo he tenido alumnos muy brillantes en la Facultad de Ingeniería, hay muchachos de
de primer nivel de clase mundial, alumnos de clase mundial. Y todos tienen diferentes características y diferentes inquietudes, diferentes habilidades, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es encontrar la fortaleza profesional que tengamos, explotarla y disfrutarla. Eso es importante, ¿no? Disfrutar lo que hacemos, que nos dé satisfacción lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, esto de los escenarios de Matamoros, que fue un fracaso de puerto, a mí me dio satisfacción, ¿no? Porque le atiné. Porque, bueno, preví que podía ocurrir eso, ¿no? No porque lo deseara o porque, no, simplemente me dio satisfacción. Y bueno, un poco de todo esto lo aprendí del ingeniero Piña, ¿no? Que era un apasionado de lo que hacía. Él fue mi jefe. Empecé a trabajar en planeación después de la maestría con él y era un apasionado de lo que hacía y me transmitía esa pasión. Eso es algo que les puedo decir a mis alumnos, ¿no? Que deben ser apasionados. Jorge Luis Borges decía, pierde más el que pierde la pasión que el que se pierde por la pasión. Entonces hay que ser apasionado, aunque nos perdamos a veces por la pasión, ¿no? Efectivamente. Pues muchísimas gracias por tus respuestas, mi querido maestro Figueroa. Y le voy a ceder la palabra al maestro, perdón, al ingeniero José Piña Garza, para que nos dé sus observaciones y comentarios a esta verdadera conferencia o plática que verdaderamente a mí me llena de gran satisfacción. Adelante, maestro Pepe. Pues muchas gracias, Enrique. Y pues me da mucho gusto poder comentar. No sé si se está oyendo bien y si se está viendo peor, pero espero que sí estamos aquí. Muy bien. Pues me da mucho gusto comentar esta conferencia de Esteban, de mi amigo Esteban, a quien conocí cuando regresó efectivamente de Stanford, de su maestría en planeación. Tuve la oportunidad de incorporar su talento, su visión, su lucidez a trabajos de planeación. Recuerdo algunos de ellos, un manual de planeación para el desarrollo urbano de municipios, manual de autoplaneación de los propios municipios, sus trabajos en alguno de los puertos de Yucatán, un estudio de revisión integral o modernización integral de los ferrocarriles, cosas muy interesantes, creo yo. Transporte de cemento y fertilizantes por mar, en fin. Pero desafortunadamente para mí, muy pronto Esteban se fue con sus amigos a incursionar en actividades diversas que ya nos lo plantearon en su currículum, pero que les dio la oportunidad de ver todos los campos de aplicación de la ingeniería. Me llamó mucho la atención después conforme tuvimos contacto durante los años con diversos trabajos, con diversas actividades, pero siempre me llamó la atención el interés de Esteban por todo el ciclo de proyectos, desde que se empiezan las primeras ideas, desde la planeación de tipo regional para identificar qué conviene hacer, pasando por las primeras digamos, ideas conceptuales, anteproyectos, proyecto ejecutivo, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, todo el proceso productivo, pero con especial énfasis en lo que es la planeación. La planeación que nos permite transitar de las ideas a la realidad. Y ahí el ingeniero Esteban tiene tantísimas cosas que platicar y que decir, que yo no me atrevería a repetirlas. Algunas de ellas hemos visto una muestra en la conferencia de hoy, pero hablar de insumos, de productos, de herramientas, de pronósticos, etcétera, para tomar decisiones con la flexibilidad que nos permita ir conduciendo el desarrollo hacia lo que queremos. Más importante que eso, no se trata de dar recetas, no son recetas, son maneras de pensar, cómo incrementar, fortalecer la capacidad de pensamiento, sabiendo los qués, los porqués, los para qués, cuál es el problema que se quiere resolver, cuál es la demanda que se pretende satisfacer. Y en eso
Se ha metido Esteban a lo largo de toda su vida a buscar cómo hacer las cosas. Su capacidad de recolección de información es extraordinaria. Se ha dedicado a buscar casos exitosos y fracasos. Los fracasos que pueden ser costosos, pero que enseñan bien. Son buenos maestros si se aprovecha la oportunidad para repasar, para reentender. De lo que hemos visto el día de hoy, a mí me gustaría hacer una especie como de volver a recapitular lo que se vio, lo que se dijo. Tratar de, valga la expresión, rumiar el pensamiento de lo que acabamos de escuchar. Rumiar y volverlo a sentir, volver a sentir qué nos quiere decir Esteban, cómo podemos apropiarnos, cómo podemos incorporar esas maneras de pensar, esas maneras de ver, de visión de futuro que tiene, para llegar, para ayudar, para buscar el bienestar, el bien común, que a mí me parece extraordinario. Yo aclararía que creo que una de las motivaciones fundamentales de la planeación es precisamente entender que es algo valioso, que puede ser muy útil para lograr tener mayor calidad de vida, mayor equidad, mayor bienestar en términos muy generales. Realmente me complace muchísimo. Yo les pediría a nuestros distinguidos escuchas que realmente recapitulen, que traten de leer entre líneas y de entender para ser un poco diferentes, para poder hacer de ahora en adelante un poco mejores. Y no puedo dejar de recomendar el libro que llevó el premio Javier Barros por el mejor libro de ingeniería civil. ¿Cómo se llama el libro? Planeación de proyectos de infraestructura, un enfoque social. El enfoque social es muy importante. El incorporarlos, y lo maneja muy bien el ingeniero Figueroa, el incorporar la visión de los usuarios, de los afectados, pero con una visión asistida, con una información asistida, para que realmente nos ayuden a entender mejor precisamente cuáles son los beneficios. Por principio, la cuestión económica a veces nos viene a distorsionar los proyectos de ingeniería, los proyectos de infraestructura en términos generales. En cuanto a que se considera que el objetivo es obtener utilidades, tener más riqueza. Yo digo que sí, pero no. Más bien, la rentabilidad, la rentabilidad es una condición necesaria para que puedan existir los proyectos, para que se puedan dar. Es una restricción, pero no es un objetivo. El objetivo es el bien social. Y hay proyectos sociales de alto contenido social en donde los beneficios económicos no son tan importantes. Claro que no tenía sentido hacer proyectos que no sirvan para nada. Es una desgracia. Pero lo importante, lo que vale, es que sean útiles, que sean productivos. Y como señala Esteban, el enfoque social es fundamental para poder hacer una buena planeación, desde el principio hasta el final. A mí lo que más gusto me da es que ese esfuerzo de recopilación y de transmisión de conocimientos, de buscar la transmisión, de compartir experiencias a veces tan duramente obtenidas, para luego compartir la experiencia con los alumnos, con los estudiantes, con los jóvenes ingenieros, nos puede ayudar muchísimo. Porque si no lo hacemos, que si no lo hace como lo hace Esteban, regresar a las aulas, regresar al CAPIT, regresar a su colegio, a transmitir lo que ha podido aprender y a transmitirlo con esa emoción, con esa amenidad, con esa sinceridad y con esa lucidez. Para mí creo que es lo más valioso. Yo le agradezco mucho a Esteban su pasión
no solo por la planeación, sino por transmitir y compartir y invitar, fortalecer el pensamiento de los jóvenes ingenieros. Yo invito a los jóvenes ingenieros, a los que nos están viendo y a los no tan viejos, a que realmente aprovechen. Y no puedo dejar de recomendarles el libro. Ahí pueden ver con una gran amenidad, una gran variedad de todas las cosas que pueden pasar en la planeación que pocas veces se entiende. Y muchas gracias. Agradezco la oportunidad de poder felicitar, congratularme con esta presentación de Esteban Figueroa. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Pepe, por la intervención. Se nota la emotividad en la cual le hablas a nuestro invitado del día de hoy, porque realmente lo sientes, ¿no? Y lo vale, porque yo sigo subrayando que personas exitosas que vienen al Capilla a darnos este tipo de conferencias tienen una trayectoria increíble, profesionalmente hablando, y sobre todo una experiencia que nos dejan aquí con una conferencia. Muchas gracias, Pepe. Y no menos, por supuesto, le pido de favor al ingeniero Carlos Irazo Santillán, gente que nos haga también sus comentarios con respecto a la conferencia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, pues qué honor estar con ustedes y estar aquí con la oportunidad de hablar sobre Esteban. Ricardo Garibay, Esteban y colegas que están viendo, el escritor y periodista, hizo algunos reportajes sobre Chicoacén y los reunió todos ellos en un libro, en una crónica de Chicoacén. Y en esos, él, que era un personaje rudo, él se maravillaba y hablaba muy bien de los ingenieros que estaban haciendo esa magna obra. Y dedica un espacio de sus apuntes, de su escrito, a los jóvenes ingenieros que estaban precisamente construyendo la presa. Y dentro de esos estaba precisamente Esteban, como ahorita no nos pusimos de acuerdo, pero ahorita ya Esteban lo sacó a la luz. Y esa lectura a mí me impactó mucho cuando conocí a Esteban. Yo a Esteban lo conocí también como un maestro para mí, y más que en el aula, en la práctica profesional. Un modelo de ingeniero al cual aspirar. Yo lo conocí porque trabajé en una constructora de la que él era director administrativo y estábamos en Tuxpan, Veracruz, haciendo distintas obras, pero una en particular consistía en hacer elementos prefabricados de concreto como coraza de protección para las escolleras de la termoeléctrica de la Comisión Federal que está ahí en Tuxpan. Entonces era una actividad, digamos, industrial que requería de logística. Requeríamos cargar los hilos de cemento para poder producir y salir con la producción cada día. Y estuvimos calibrando y teníamos muchos problemas de resistencias del concreto, etcétera, pero también de abasto del cemento. Y ahí me acuerdo muy bien que Esteban simplemente ordenó el flujo de efectivo de la empresa y con eso empezó a fluir precisamente la compra y el abasto de cemento. Después de esa experiencia, yo decidí regresar precisamente a hacer estudios de planeación y al final del posgrado coincidió que Esteban estaba buscando a alguien que fuera a Pantaco, la terminal intermodal, porque en la empresa que estaba se habían asociado con un agente de carga y un agente aduanal para operar una parte de Pantaco. Y él tuvo la visión de ver que estas personas, si bien eran expertos y amplios conocedores del comercio exterior, no sabían producir el servicio, no sabían
lo que llevaba una maquinaria de mantenimiento, lo que era gestionar el recurso humano, las compras, los abastecimientos oportunos, etcétera. Entonces a él se le ocurrió, siendo ingeniero civil, me imagino, buscar a un ingeniero civil que tuviera este manejo y con experiencia en obra, que tuviera este manejo precisamente de gestionar maquinaria, recurso humano y materiales. Y el caso es que me llamó y él mismo me indicó cómo llegar a Pantaco. Y fue una experiencia que pues ya centró mi vida y mi carrera profesional. Yo ya a eso me dediqué y me dedico todavía por muchos años y se lo agradezco. De modo que Esteban para mí ha sido una fuente de aprendizaje y de oportunidades también. Casi no te escuchamos, Carlos. Se congeló tu imagen, Carlos. Pero Te estamos escuchando intermitentemente y muy mal, Carlos. Corta la imagen y deja nada más la palabra. Es decir, detiene el video y deja Detén nada más. el video. Exacto. Así, exactamente. Bueno, sí hay un problema de transmisión y de conexión. A veces cuando se quita el video se puede oír mejor. Es mucho más claro, pero ha de haber algún problema por ahí. No Algún problema de conexión, efectivamente. Ahorita lo recuperamos si es que se incorpora. Yo quiero terminar este día haciendo hincapié del reconocimiento que el CAPIR a través del Colegio de Ingenieros Civiles hace al maestro Esteban Figueroa, porque realmente seleccionar a los verdaderos ingenieros civiles mexicanos que puedan estar dentro de este escenario, pues obviamente lo dijo el ingeniero Jorge Serra, no son muchos, y los que verdaderamente están en este escenario pues, son los que de alguna manera hemos elegido de una manera muy profesional, ¿no? No es una lección al ahí se va, sino es un trabajo que hemos de alguna manera elaborado a través de un comité, y ese comité siempre aprueba, pues obviamente, pues la trayectoria de los expositores del día de hoy. Hemos visto cómo se manifestó el maestro Esteban Figueroa, cosa que yo en lo personal te agradezco que hayas tenido la oportunidad que nos da pues este escenario de lo que es la modalidad de virtual, que sé que tienes tus problemas que escuchaba al inicio, de carácter personal o familiar, y que aún así hayas accedido a darnos esta conferencia que a mí me da mucho gusto haberla escuchado con la elocuencia que tiene tu capacidad y tu experiencia al exponernos temas que para muchos posiblemente sean ya de un gran conocimiento, que no lo dudo que sean de todos, pero con esa facilidad, con esa maestría que nos haces sentir de la importancia que tiene la planeación. Ya recuperamos a Carlos. Vamos a ver, Carlitos, si nos haces el favor de cerrar tu plática, tu comentario. Perdón, espero que ya esté escuchándose. ¿Se sí, escucha? Ya te escuchamos bien. Bueno, pues en fin, yo le agradezco a Esteban pues las enseñanzas que he tenido. Bueno, les decía yo también en la parte de proyectos, de gestión de proyectos, él fue directamente mi maestro, quien me enseñó justamente a descomponer actividades, asignar responsables, fechas, etcétera, ¿no? En fin, y por eso le aprecio mucho y le respeto. En cuanto a la ponencia que nos acaba de regalar, esperando que sí se esté escuchando lo que digo. Sí, se escucha.
quiero contrastar, digamos, para darle perspectiva a lo que nos dijo, contrastarlo contra la actividad industrial precisamente, en donde uno puede planear la producción de vehículos, la producción de tornillos, de focos, en un ambiente controlado de laboratorio. Uno puede planear la demanda con más precisión, quizás del número de vehículos que hay que producir. Incluso se producen a partir de una compra, ¿verdad? En donde ya hay garantía de que ese auto se va a entregar o ese producto se va a entregar. Y luego en la manufactura hay condiciones, digamos, de laboratorio que los industriales generan de tal suerte que las variaciones sean las mínimas para así asegurar que el producto sea consistente y sea perfecto, no haya problemas. Entonces, lo que nos está planteando Esteban es que nosotros, los ingenieros civiles, a la hora de desarrollar proyectos de infraestructura, no tenemos precisamente condiciones de laboratorio en donde podemos constreñir todas las variables y fijarlas y manipularlas a gusto. Entonces, para eso la planeación y bajo un esquema de escenarios como nos lo planteó él, pues es un elemento del cual la ingeniería civil se puede echar mano para los ambiciosos proyectos que se han desarrollado y que están por desarrollarse todavía en el país. Quizás la infraestructura que ya está en operación, que pueda, digamos, digitalizarse y a partir de ello monitorear indicadores, por ejemplo, niveles de servicio en autopistas y empezar a, precisamente como sucede con la industria, mediante gráficos de control, a anticiparse a cuestiones de saturación de la infraestructura. Pero eso para la infraestructura que ya está en operación. Para la nueva infraestructura, como ya lo describió en varios ejemplos el ingeniero, pues esta herramienta de escenarios es útil y hace del ingeniero no un científico, sino también un artista que echa mano de distintas herramientas y se combina con distintas disciplinas profesionales para imaginar cómo puede ser ese futuro al cual debemos de prepararnos y abordar. Entonces, bueno, pues lamento lo del audio, aquí me falló la red, por lo mismo, ahí dejo mi comentario. Bueno, quizás lo cierre con un reconocimiento también. Desde luego es un profesional exitoso, el maestro Esteban Figueroa Palacios, porque es cumplidor con otros aspectos de la vida, es buen esposo, es buen hermano, me consta, conozco a su hermano José Domingo, es buen papá, es buen amigo, realmente es un honor y un gusto y un privilegio estar pudiendo cerrar este evento con estas palabras. También te lo agradezco a ti, Enrique Santos. Gracias. No, gracias a ti por tus comentarios, son muy interesantes y esa es la finalidad que escucha el maestro Esteban Figueroa, pues comentarios de gente que está cercana a él, que ha intervenido en su vida directa o indirectamente y que nos lo expresan aquí y que la audiencia sepa la calidad de la persona que pudo estar el día de hoy. Le voy a pedir un comentario final al maestro Esteban Figueroa para ya cerrar nuestro evento. Bueno, el único comentario que me viene a la mente es que estoy abrumado por los elogios inmerecidos que me han externado Carlos y Pepe. Es producto, mucho es producto de una amistad sincera que tenemos y a veces la amistad desvirtúa un poco la imagen,
pero yo se los agradezco mucho. Considero pues, que hayamos compartido con ellos parte de mi vida profesional quiere decir que coincidimos en valores y en ideales con ellos. De otra manera no hubiéramos podido trabajar como lo han comentado ellos. Pues agradecerle al colegio, al CAPIT, al doctor Enrique Santos, a Pepe, a Carlos, a Jorge Serra, la invitación y la oportunidad de exponer estas ideas, ¿no? Que son solo eso, ideas, y el objetivo es que quien tome estas ideas las siembre y cultive otras cosas, ¿no? Cultive otras ideas que pueden contrastar o no con lo que yo dije, que esa es la intención, ¿no? El debate. Pues muchas gracias a todos y no, gracias a ti por la participación. Te voy a pedir, por favor, a la técnica que nos ponga el reconocimiento del maestro Esteban Figueroa, por favor. Muy bien. Bien, maestro, aquí el Colegio de Ingenieros Civiles, como el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica, te otorga el presente reconocimiento como maestro Esteban Figueroa Palacios por la impartición de la conferencia Planeación de la Infraestructura, un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, como parte de la serie de cátedras de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana en la Ciudad de México, el día 25 de abril del año 2023. Lo firma el maestro Jorge Seba Moreno, presidente del 39º Consejo Directivo del Colegio, así como el doctor Felipe Abellín Cortés, vicepresidente también del mismo Consejo Directivo. Te agradezco muchísimo tu participación y te hago llegar este reconocimiento vía electrónica con mucho gusto para que tengas ahí uno más de lo que siempre creo que has merecido. Y bueno, les invito a toda la audiencia a nuestra siguiente sesión de esta serie de cátedras de grandes maestros de la ingeniería civil para el próximo mes, que sería el 30 de mayo, para que podamos encontrarnos nuevamente en este escenario. En nombre del ingeniero y maestro Jorge Seba Moreno, presidente del colegio, de tu servidor, pues damos las gracias a todos, particularmente a ti, maestro Esteban, y por supuesto al ingeniero José Piña, al ingeniero Carlos Ignacio Santillán, por habernos acompañado en este evento, en el cual el CAPIT se siente muy orgulloso nuevamente de tener este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos, que descansen y nos vemos dentro de un mes. Buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias. Que descansen. Saludos. Hasta luego.